avanzan los días, avanzan pues las semanas y ya se viene la fecha de la consulta popular. Entonces, en el Parque de la Industria se ha instalado allí el centro de cómputo, el centro de operaciones y logística. Y vamos a enlazarnos hasta allá. Así es, Ander, y pues estarán haciendo un simulacro para que las personas con discapacidad visual puedan votar en esta consulta popular el próximo 15 de abril. Mabel, estás al aire, bienvenida a Todo Noticias. ¿Qué nos puedes contar? Alejandra, André, muy buenas tardes, amigos televidentes. Efectivamente, estamos en el Parque de la Industria, en el Salón 3, en donde está el Centro de Operaciones de la Consulta Popular 2018. En este momento nos explicarán también de cómo se están realizando las papeletas en braille para las personas con discapacidad visual. Tenemos acá con nosotros a Josué, quien es uno de los colaboradores. Él en este momento nos dará a conocer, nos mostrará cómo es de que se llena esta papeleta para que las personas con discapacidad visual pues van a poder votar el próximo 15 de abril en la consulta popular. Veamos qué es lo que se realiza acá, mientras él nos explica también el proceso que se lleva acá. Correcto, muy buenas noches. Les comento, este es el proceso para la elaboración de las papeletas en braille para la próxima consulta popular. Mi asistente, que nosotros le denominamos escritora, es la que nos asiste visualmente para hacer la colocación correcta de la escritura braille sobre la impresión en tinta. Acaban de colocar la papeleta y entonces nosotros solo esperamos las instrucciones de la lectora para comenzar a redactar. ¿Consulta? Y comenzamos el proceso de redacción con redactando consulta popular. Después de que redactamos el título de consulta popular, la lectora pues nos asiste para colocar la respuesta sí y también la respuesta no. ¿Sí? No. Y la redacción de no. Se saca la papeleta y ya tienen ustedes la elaboración de una papeleta ya en braille. Esto es para la consulta popular. Como les repito, está escrito en braille en la parte de arriba, consulta popular, y en la parte inferior la respuesta sí y no. Josué, además de esto, pues la pregunta es un tanto larga, pero ¿qué medidas se va a tomar para las personas con discapacidad visual, ya que no se escribirá la pregunta en la papeleta, pero sí habrá otra opción? Sí, correcto. Como la letra en braille es demasiado grande y realmente la pregunta es muy extensa, se tomó la medida de redactar la pregunta también en braille, pero en un papel aparte. Este documento va a ir un ejemplar por cada mesa de votación. La persona con discapacidad visual que se acerque a emitir su sufragio, pues va a ser asistida, de verdad. Le van a entregar el ejemplar de la pregunta redactada en braille y la correspondiente papeleta. Va a llevar dos documentos. Repito, una que es la pregunta escrita en braille y el otro documento que es ya la papeleta para hacer el sufragio. La persona con discapacidad visual puede solicitar o no la asistencia para poder llegar al atril. Se va a llevar los dos documentos por el momento, hablando de la pregunta y de la papeleta. Se va a acercar al atril, va a leer la pregunta correspondiente, luego toma la papeleta, lee consulta popular y corresponde al sí y el no tomar su decisión. Gracias, Josué. Vamos a ver en este momento entonces cómo una persona no vidente se acercará a esta mesa, que esto es un simulacro. Es un simulacro netamente. Se utilizarán dos papeletas en papel de fotocopia para que ustedes observen el momento en el que se realizará. Josué, ¿se hace una presentación de documento personal también? Sí, correcto. El proceso es exactamente igual. Se presenta el documento de identificación personal al encargado de la mesa, se procede a corroborarlo en un libro electoral, ¿verdad?, donde se verifica el número de empadronamiento, se corroboran todos los datos que estén en orden y la persona encargada va a ser la que le va a dar los dos documentos. Le explicará que un documento es la pregunta redactada en braille y la otra es la papeleta correspondiente.
explicándole que la papeleta es la que debe de doblar, que es donde va el voto. La pregunta redactada en braille debe de ser devuelta a la persona encargada de la mesa, donde le corresponde hacer el voto. Josué, ¿la persona con discapacidad visual se lleva al atril la pregunta o únicamente la lee en la mesa? Eso es a decisión y criterio de la persona con discapacidad visual. Y también ellos pues van a marcar la papeleta y lo van a hacer de alguna forma especial o también será con crayón. Sí, será exactamente igual, el proceso es normal con un crayón. De hecho, el material del papel con que están redactadas las papeletas de braille es exactamente el mismo con el que pues hace sufragio cualquier persona con sus capacidades completas, por decirlo de alguna forma. Entonces, la forma de hacer el voto es que él va a marcar sobre la respuesta sí o sobre la respuesta no, sobre lo que él siente que es la respuesta, ¿verdad? Es decir, donde él palpe que está redactado el sí o donde él palpe que está redactado el no. Lo importante es de que él marque con la X sobre la redacción en braille. Gracias, Josué. En estos momentos podemos observar, esto es un simulacro, lo repetimos, ya que es únicamente para que las personas tengan una idea de cómo será la consulta popular para las personas con discapacidad visual. Se acerca la persona a la mesa electoral, se le da la pregunta para que ellos la lean en braille, seguidamente se acerca al atril, él marca su papeleta en sí o no, una que ya ha sido hecha previa, se le coloca ahí la respuesta de sí o no, igual de la misma manera con un crayón, ya que como está de esta forma en braille, entonces ellos pueden palpar la respuesta sí o no. También hay personas que se les ayuda acá, tienen asistencia y seguidamente pues ya se ha marcado la papeleta. Cuéntanos, Josué, ¿qué otra medida se toma luego de que ya se marcó y regresa a la mesa electoral? Bueno, ya entonces el encargado de la mesa pues le indicará a la persona con discapacidad visual dónde debe depositar ya la papeleta correctamente doblada en la urna correspondiente. Se hace el proceso normal, ¿verdad? Siempre se coloca la tinta sobre el dedo índice indicando que esta persona ya realizó el sufragio, se hace la firma correspondiente, se devuelve el documento de identificación, el proceso de sufragio fue ya elaborado. Muchas gracias, Josué. Bueno, hemos entonces visto de qué manera entonces las personas con discapacidad visual podrán emitir su sufragio el próximo 15 de abril, que es la consulta popular. Ustedes ya han observado el proceso que se llevará. Esto fue un simulacro que agradecemos también a las personas encargadas acá del centro de operaciones para que nosotros podamos llevarlo a las personas y a las familias guatemaltecas y que esta medida se tomará a nivel nacional. Entonces, para que usted tome en cuenta, son aproximadamente 79,000 las papeletas que se están trabajando en braille. Acá hay colaboradores con discapacidad visual, quienes son los encargados, con ayuda también de personas que les indican en dónde deben escribir el sí o no en braille y que de esta forma pues se puedan ya repartir a los diferentes departamentos de nuestro país. Esta es la información que tenemos desde el Parque de la Industria. Regresamos con ustedes al estudio central. Gracias, Maybol, por este amplio reporte que nos has trasladado.